Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, llegó a predicar a una audiencia de más de 20,000 personas sin micrófono. Fue uno de los hombres más importantes de su tiempo y sus pensamientos influyen hasta el día de hoy. Se considera el predicador más elocuente de su época. Charles Spurgeon nació en Inglaterra el 19 de junio de 1834. La madre de Charles Spurgeon tuvo 17 hijos, los cuales murieron 9 en la infancia. Su padre y su abuelo fueron ministros inconformistas, lo que significa que no eran parte de la iglesia de Inglaterra. Un genio autodidacta. Charles Spurgeon creció leyendo el libro del progreso del peregrino de John Bunyan y el libro de los mártires de John Foxe. Así que los mártires y los perseguidos fueron los héroes de su infancia. El libro del peregrino de John Bunyan fue una edición impresa en Inglaterra en el 1778. Spurgeon nunca tuvo un título universitario, probablemente por no ser anglicano, pero vivió en Cambridge por un tiempo y allí se dedicó al estudio personal. Fue asistente de enseñanza y se introdujo brevemente en el griego. Sin embargo, a pesar de su escasa educación formal, fue uno de los autodidactas más interesantes de su época. Valoraba la profundidad del estudio, especialmente lo de los teólogos y pensadores puritanos, de quienes recopiló más de 1,000 obras. Era tal la pasión por la lectura y el aprendizaje que su biblioteca llegó a superar los 12,000 volúmenes. Normalmente leía 6 libros por semana y podía recordar todo lo que había leído y dónde lo había leído, incluso años después. El predicador adolescente. A los 15 años, Charles Spurgeon rompió con la tradición familiar y se convirtió en bautista. Siempre contó que su dramática conversión fue fruto de una casualidad, por la cual se convirtió en bautista. Vale la pena recordar que gran parte de la iglesia protestante de su época bautizaban a los niños. Charles Spurgeon llegó a la conclusión de que estas prácticas no eran bíblicas y esto lo puso a bautizarse y a unirse a una iglesia bautista. Charles Spurgeon, siendo adolescente, comenzó a predicar en las zonas rurales de Cambridge. Luego se convirtió en pastor rural en la aldea de Wittenberg y allí se convirtió en una celebridad. Escuchar a Charles Spurgeon durante ese tiempo podría llegar a ser dudoso, ya que tenía una apariencia muy joven, pero su predicación era madura y profunda. Su energía, su voz, su capacidad oratoria le dieron mucha reputación, lo que hizo que 1 año y medio después se convirtiera en pastor. Y con tan solo 19 años lo invitaron a Londres a predicar en la histórica capilla de New Park Street. La congregación, que solo tenía 232 miembros, se quedó tan impresionada con la predicación de Charles Spurgeon que votaron para que el joven predicador se quedara todavía otros 6 meses predicando en aquella capilla. Lo paradójico fue que Charles Spurgeon no creyó que la congregación se encariñaría con él, así que solo pidió que la congregación le aceptara la invitación por tan solo 3 meses. Sin embargo, Charles Spurgeon se quedó el resto de su vida en Londres y la pequeña iglesia que lo invitó a predicar por medio año se convirtió bajo su liderazgo en una iglesia con más de 5,600 asientos. Esta iglesia sería la congregación protestante más grande en el mundo en su época. Esta es la iglesia original, Tabernáculo Metropolitano. El gran predicador tan pronto empezó a predicar en Londres, empezó a ser invitado por todo el país. Ninguna de la iglesia sería capaz de acoger la cantidad de gente que venía a ver al gran predicador. Habló en los mejores salones de Londres y en los públicos más diversos. Aunque este gran éxito vino cargado de gran controversia. Debido a su popularidad, sus sermones eran publicados en diarios tan importantes como el New York Times, lo que lo ponía en medio del debate público. Los protestantes más conservadores criticaban el estilo dramático de Charles Spurgeon al encontrar historias del niño moribundo o del predicador arrepentido. Criticaban el hecho de que caminaba en la plataforma o que usaba drama para ilustrar sus sermones. Muchos le llamaban demagogo y púlpito bufón. Enfoque del evangelio, pero no solamente fue su forma de predicar, sino también sus convicciones, las que crearon controversia. Él nunca se acobardó de predicar la verdad. Su mensaje era claro y directo.
Un día predicó sobre Hechos 26, verso 28 y dijo: casi persuadido de ser cristiano, es como un hombre que fue casi enlutado, pero fue ahogado, como el hombre que casi fue rescatado, pero se quedó en su casa. Un hombre que fue casi salvado está condenado. Spurgeon era antes que todo predicador y en ese papel era insuperable. Su originalidad radicaba en su combinación de doctrina conservadora y estilo actualizado. Tenía una gran habilidad para sentir el pulso de su tiempo y podía saber casi instantáneamente cómo llegar a la gente en un lenguaje que puedan entender. Entendió bien la fortificación de la iglesia establecida. Cuando se trataba de anunciar el evangelio de manera relevante a la gente común, Charles Spurgeon era un maestro. Era un reflejo de George Wycliffe. Los sermones compilados de Charles Spurgeon durante el ministerio en el tabernáculo llenan 63 volúmenes, casi 25 millones de palabras de sermones, que es el equivalente a 27 volúmenes de la novena edición de la Enciclopedia Británica. Spurgeon creía en la oración. Cuando la gente caminaba por el tabernáculo metropolitano, Spurgeon lo llevaba a una sala de oración en el sótano, donde la gente siempre estaba de rodillas, intercediendo siempre. Decían, repito, aquí está el poder de la iglesia. Cierto tema despertaban en Spurgeon un fuerte fervor. Siempre tuvo una oposición en contra de la iglesia católica. Atacaba el ritualismo y la hipocresía de la iglesia en esa época y defendía con valentía su posición conservadora frente al modernismo. Durante esa época, muchos pastores teólogos comenzaron a cuestionarse su creencia tan profunda del darwinismo. Se empezó a volver popular. Spurgeon creía que al volver a los temas fundamentales de las escrituras, los ministros se alejarían del evangelio y se llevarían por delante a sus fieles, lo que eventualmente sucedió. Un gran corazón. Sin embargo, el aporte de Spurgeon fue más allá de su predicación y de la iglesia. Este hombre murió pobre, entre otras cosas, porque daba mucho a lo que tenía a su alrededor. Cuando la iglesia se mudó de ubicación, él mismo aportó una gran suma de dinero, además de financiar la restauración del anterior local. No se puede pasar por alto en decir que Charles Spurgeon fundó 66 ministerios con su dinero y gran parte de su dinero de los libros que vendió y de sus predicaciones. Estos ministerios incluyen 2 orfanatos y fondos para libros. Recoleccionó ropa en varios sitios, escuelas dominicales para los ciegos y para los niños, ministerios para las policías y las mujeres en la calle, entre muchos otros más. Susanna Spurgeon, la esposa de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon también aportó una gran suma de dinero para construcción de congregaciones. También daba constantemente para el ministerio de vendedores ambulantes, quienes vendían literatura cristiana a los pastores de toda Inglaterra. Spurgeon también ayudaba espontáneamente a sus amigos y familia. Siempre que sabía que algunos de sus familiares estaban batallando financieramente, le enviaba dinero. Su última carta revela que envió dinero, comida y regalos a sus padres durante toda su vida. El ocaso. Podríamos decir que el predicador Charles Spurgeon lo tenía todo excepto la buena salud. Sufría constantemente de diversa dolencia y a veces sufría de grandes episodios de depresión. También tenía gota reumática, lo que finalmente le quitó la vida en edad de 57 años. Cuando se considera la gran razón de Spurgeon, su exposición bíblica del evangelio, su relevancia cultural, su estilo apasionado y su elocuencia de su predicación, no es de extrañar que se le llame hoy el príncipe de los predicadores. Predicó su último sermón en junio del 1891 y se murió 6 meses después. Cuando Charles Spurgeon murió el 31 de enero del 1892, Londres se puso de luto. Cerca de 60,000 personas vinieron a rendirle homenaje en el tabernáculo metropolitano. Alrededor de 100,000 personas salieron a la calle mientras un desfile fúnebre le seguía a 2 millas de largo desde el tabernáculo hacia el cementerio. Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores. Frase de Charles Spurgeon:
La oración debe de ser la llave del cada día y el cerrojo todas las noches. Charles decía: mira la cruz y odiará el pecado, porque el pecado clavó a tu amado en la cruz. Charles Spurgeon decía: mucha gente está tan preocupada por las cosas eternas, están más preocupados por sus perros y su gato que es por su propia alma. Amigo mío, una cosa es ir a la iglesia o ir a la capilla, y otra muy diferente es ir a Dios. Y muchas y otras frases podemos encontrar de este gran predicador, que hasta el día de hoy ha dejado ejemplo conforme a la palabra de Dios, la oración y la pasión por su palabra, la cual nos impulsa por el Espíritu Santo a predicar la palabra de Dios con unción, con autoridad, con de nuevo y guianza del Espíritu Santo, siempre conforme a la palabra de Dios. El propósito de esta biografía es que tú seas bendecido y edificado y puedas apasionarte por la palabra de Dios y puedas hacer la voluntad de Dios, así como Dios escogió a este hombre para anunciar su palabra. Así que Dios te bendiga grandemente. La paz de Dios y la comunión de su Espíritu esté contigo hoy, mañana y siempre, guardado en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que tu cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que estar firme con la libertad por la cual Cristo ya te hizo libre, y no esté otra vez sujeto a yugo de esclavitud. A libertad nos llamó Dios, y así debemos de estar hasta que Él venga o hasta que partamos con Él por toda la eternidad. Dios te bendiga grandemente. Suscríbete al canal Pedro Alejandro Cuevas Capellán. Comparte este mensaje para que otros también sean edificados. Dios te guarde, Dios te bendiga para salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Gloria al Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios y Salvador. A Él sea la gloria.